coagulabilidad. Los que más se pueden modificar son la éstasis venosa y la lesión endotelial, si acaso. La hipercoagulabilidad no, porque casi todas esas alteraciones son innatas, son alteraciones en proteínas de la coagulación, que pues muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos y por ende no podemos modificarlo. La lesión endotelial, ejemplo, cirugía, trauma, caídas, golpes, sepsis, flujo turbulento, placas de ateroma, hipertensión, o sea, hay muchos factores de riesgo. Y la éstasis venosa, eso sí es como uno de los más modificables, que pues lo relacionan mucho con el sedentarismo. Es por eso que uno de los criterios de Wells para TBP es pues un estado de demostración. Los factores predisponentes casi siempre nos lo enseñan mal. Casi siempre pensamos como de tromboembolia pulmonar, lupus, mujer embarazada, cáncer. Y eso pues no es así. No quiere decir que no se relacione, sin embargo, en la última actualización de la guía europea, que fue en el 2019, los dividieron con base en el odds ratio, y los factores que más se asocian a tromboembolia pulmonar son los que están en la columna de la izquierda, en como azul, que es fractura de miembros pélvicos, que en 3 meses previos hayan hospitalizado al paciente por fibrilación auricular, falla cardíaca o síndrome coronario agudo con elevación del ST. Cirugía de reemplazo articular, cadera, rodilla, brazo, lo que sea que le hagan, o sea, que sea protésico, que le pongan una prótesis, que ya hayan tenido una TBP o que tengan lesión medular. Esos confieren 10 veces más probabilidad de que alguien haga una TEP que alguien que no lo tiene. Y si vemos también, por ejemplo, aquí los moderadamente asociados, si tenemos enfermedades autoinmunes, si tenemos el puerperio, si tenemos cáncer, pero son moderadamente asociados. Y débilmente asociados tenemos la postración, tenemos también la diabetes, la hipertensión, tenemos la obesidad y el embarazo. Entonces, como les dije, no significa que no se asocien, sin embargo no son los que se asocian con mayor frecuencia. La fisiopatología es algo pues muy importante de entender, que si nosotros entendemos la fisiopatología de cualquier enfermedad, vamos a entender el porqué de los tratamientos. La tromboembolia pulmonar hace síndrome de insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 porque hay hipoxemia. ¿Y por qué es esto? Porque vamos a tener áreas bien ventiladas pero mal perfundidas, porque un trombo va a estar tapando y va a estar alterando en ese punto la hematosis. Eso se llama mismatch BQ. Mismatch BQ se refiere a áreas bien ventiladas pero mal perfundidas. Acuérdense bien eso. Es uno de los mecanismos de hipoxemia que se ve, por ejemplo, también en neumonías, también en SIDA, pero en TEP es como el principal. También puede haber shunts de derecha a izquierda, que es cuando la sangre pasa del corazón derecho al izquierdo sin hematosis. Y eso puede darse por muchas cosas. Para fines de tromboembolia pulmonar, los dos principales mecanismos es el colapso del parénquima pulmonar, porque hay broncoconstricción hipocápnica, así como inflamación. Y se pierde el surfactante. Y también en algunos casos puede haber apertura del foramen oval por la sobrecarga de presión de las cavidades derechas. 35% de los pacientes que tienen TEP van a tener apertura del foramen oval. ¿Para qué sirve esa estructura? ¿Para qué servía? En la vía intrauterina sirve para que circule la sangre, eso después del nacimiento, después se cierra. Sin embargo, no es como que se cierre de una manera como tan, o sea, no consolida tanto, porque ante sobrecarga de presión, como en este caso, se puede abrir, y entonces eso va a ser el shunt. Este esquema resume pues de una manera muy resumida, porque la redundancia, toda la fisiopatología de la TEP. Vamos a tener como 3 insultos principales, que es lo que va a generar que alguien se muera por tromboembolia pulmonar. 1, sobrecarga de presión. 2, la falla circulatoria aguda. Y 3, el mismatch TO2-VO2. Todos estos, todos convergen en la disoxia celular, que es cuando el mecanismo cambia de aerobio a anaerobio. Y eso pues obviamente si no tenemos moneda de intercambio, llámese ATP, o si es insuficiente para satisfacer la demanda, pues va a empezar a haber fallas y eventualmente pues va a venir la muerte. El primer evento es la obstrucción vascular y vasoconstricción. Eso va a generar sobrecarga de presión. ¿Por qué? Porque como la sangre no va a tener a dónde irse, se va a empezar a juntar y eso va a empezar a sobrecargar de presión, no de volumen, porque no vamos a estar metiendo más volumen. Eso va a generar que el gasto cardíaco del ventrículo derecho disminuya, va a empezar a dilatarse y va a empezar a comprimir el ventrículo izquierdo, lo cual va a disminuir el gasto también del ventrículo izquierdo. Eso va a hacer, o sea, como no vamos a tener un gasto cardíaco efectivo, va a disminuir la tensión arterial sistémica. Eso va a condicionar que no estén perfundidos adecuadamente todos los órganos, principalmente el corazón.
lo cual pues va a generar isquemia del ventrículo derecho, es decir, el ventrículo derecho se va a empezar a infartar, lo cual por un lado lo predispone a trastornos del ritmo, y por otro lado va a perpetuar este círculo, que como se va a infartar, va a disminuir el gasto, del ventrículo izquierdo, va a haber más hipotensión, va a haber más isquemia, entonces se perpetúa todo este círculo vicioso, además de que la hipotensión, como no vamos a tener perfusión adecuada, va a condicionar falla circulatoria renal, lo cual va a condicionar infección celular. Si nos vamos de este lado, esa misma obstrucción vascular va a generar mecanismos de hipoxemia, mismatch conditions, así como la estimulación neurohumoral, lo cual pues converge en el mismatch PO2-PO2. ¿Qué es el mismatch PO2-PO2? Alteración entre la oferta y la demanda. ¿Y qué pasa en pacientes con tromboembolia pulmonar? Es mucha la demanda y poca la oferta. Y eso pues converge en la disoxia celular. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Entonces, ¿qué tipo de choque hacen los pacientes con tromboembolia pulmonar? ¿Por qué? Deja de el aporte de sangre. Sí, pero ¿por qué obstructivo? O sea, todos los tipos de choque tienen ciertos determinantes macrohemodinámicos y microhemodinámicos. Los macrohemodinámicos es lo que podemos ver, ejemplos de frecuencia cardíaca, tensión arterial, que de esos mecanismos está alterado aquí, que condiciona falla circulatoria aguda. O sea, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué condiciona que falle la tensión arterial? Pues ahí el flujo, el flujo, ¿no? ¿Qué aumenta? La poscarga. ¿O no? ¿Sí estamos entendiendo? Como hay una sobrecarga de presión, la poscarga va a estar muy aumentada, no vamos a poder eyectar un volumen sistólico efectivo, lo cual va a condicionar que haya hipotensión, que haya hipoperfusión, que haya falla circulatoria aguda, que haya disoxia celular, que haya arritmias, que haya infarto, que haya mismos, o sea, que haya todo eso y que el paciente se muera. Eso es lo que va a, o sea, en ese punto converge todo eso. Afortunadamente la falla del ventrículo derecho no es tan frecuente, aproximadamente se presenta el 8% de los casos. Sin embargo, en pacientes que se presentan, sí tienen una mortalidad muy alta, más o menos del 15 al 42% de esos pacientes que hacen falla ventricular derecha se mueren. ¿Cómo lo vamos a ver en la clínica? Bueno, siempre igual nos han dicho como que la tromboembolia pulmonar es la gran limitadora, puede ser todo y puede ser nada, y sí es real porque los signos y síntomas que tiene no son sensibles, tampoco son específicos. Puede haber signos y síntomas de trombosis venosa profunda, puede haber taquicardia, taquipnea y disnea, puede haber dolor torácico, dolor plurítico, hipotensión, síncope, ansiedad, hipoxemia, fiebre y más. Todos esos son síntomas inespecíficos. También se pueden presentar en falla cardíaca, también se pueden presentar en neumonía, también se pueden presentar en un ataque de ansiedad, también se pueden presentar en insuficiencia respiratoria aguda, en SIDA, en muchas cosas. Ninguno de esos es sensible ni específico. Tienen que saberlo, porque casi siempre nos dicen la triada típica es taquicardia, taquipnea y disnea. No, o sea, sí se asocia, pero no todos los pacientes que tengan esas tres cosas tienen tromboembolia pulmonar. Entonces, cuando ustedes escuchen un tórax de alguien que tiene una tromboembolia pulmonar, únicamente tromboembolia pulmonar, ¿qué van a escuchar? ¿Estridores? ¿Mande? ¿Estridores? ¿Por qué? Pues, el tronco. Exactamente. ¿normal? Bueno, sí, o sea, pero bueno, ahorita que dijeron eso, a colación de esa palabra ventilación, no es algo tan correcto decir ventilación, porque ventilación es algo que vemos en la gasometría. Cuando nosotros nos referimos a lo que escuchamos en las presentaciones, entrada o salida de aire. Entonces es como más correcto decir eso. Pero en efecto no vamos a escuchar ninguna alteración porque no vamos a escuchar el trombo y pues no vamos a decir así como de si aquí se escucha esto porque aquí está un trombo que está tapando, no, se va a escuchar normal. Si solo si tiene falla cardíaca, si tiene neumonía, si tiene derrame pleural o otra cosa, pues ahí ya obviamente cambia. El abordaje diagnóstico, como en todas las cosas, comienza con el diagnóstico. Y acuérdense que los ojos no ven lo que la mente no sabe, entonces si nosotros no tenemos en mente ni siquiera que existe algo llamado tromboembolia pulmonar, que no sabemos ni siquiera cómo se presenta, que no sabemos ni siquiera los factores de riesgo fuertemente asociados, pues nunca vamos a diagnosticarla, aunque literalmente la tengamos enfrente. Vamos a usar exploración física, vamos a usar también o a tener en cuenta los factores de riesgo.
Obviamente, entre más factores de riesgo fuertemente asociados tenga el paciente o la paciente, pues más probabilidad hay. De igual manera, el electrocardiograma, los laboratorios y los estudios de imagen. Entonces, primero, el electrocardiograma entero. Esta es como una máxima y grábensela y sépanla siempre, porque casi siempre la preguntan en todos lados. El hallazgo más frecuente es la taquicardia sinusal. Siempre, siempre, siempre. Pero del 18 al 29% de los pacientes tienen un electrocardiograma normal. Sin embargo, puede haber todas estas manifestaciones: taquicardia sinusal, Maguire, bloqueo de la rama derecha, unas pulmonares, depresión del eje, o sea, todo esto. Pero vuelvo a lo mismo: ninguno es sensible ni es específico de tromboembolia pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que el electro no nos es útil para diagnosticar tromboembolia pulmonar. ¿Para qué si no sería útil? Para descartar. Sí, o sea, podrías hacer un diagnóstico diferencial, aunque el infarto tampoco se diagnostica únicamente con el electro, pero te podría dar una idea. ¿Hipertrofia del ventrículo derecho? Sobrecarga. No sé, hipertrofia del derecho. No, porque hipertrofia, acuérdate que es. No, hipertrofia es algo que uno diagnosticas con biopsia y tienes que ver la celularidad. Entonces, en el contexto de que es algo agudo, de no sé, en una hora, no te va a ver hipertrofiar el músculo del ventrículo derecho. Entonces, hay sobrecarga de presión y eso se ve con el patrón de Maguire. Para eso sirve el electrocardiograma, para ver o descartar o inferir que haya o no sobrecarga o compromiso del ventrículo derecho. De igual manera, pues también te puede servir para ver si hay sospecha de algún síndrome coronario agudo, si hay trastornos en la repolarización, o sea, todo eso sí es muy útil, pero no es diagnóstico. El patrón de Martin-White es algo que casi en todos los artículos, libros o casi cada que alguien habla de TEP lo menciona. El patrón de Martin-White es esto: ondas S profundas en derivación 1 con Q profunda en derivación 3 y T invertida en derivación 3. Siempre que ustedes vean eso, es sugestivo de de sobrecarga del ventrículo derecho. Siempre, 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 sobrecarga ventricular derecha. No tromboembolia pulmonar, no falla cardíaca, no infarto, sobrecarga ventricular derecha. Evidentemente la sobrecarga ventricular derecha puede ser por muchas causas y para eso hay que orientarlo hacia donde nosotros estamos buscando. Entonces, tienen que saber que no es patognomónico de tromboembolia pulmonar, no es sensible ni tampoco es específico. La sensibilidad va más o menos del 54% al 62%, denota sobrecarga ventricular derecha, como ya les dije, y depende de dónde lo lean, de la corte de estudio que elijan o que hayan analizado o estudiado, se presenta aproximadamente el 10 al 50% de los pacientes con TED. Sin embargo, en aquellos pacientes que se presenta, sí se ha demostrado que se relaciona con mal pronóstico a corto plazo y que casi todos los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar ya demostrada y que tienen Maguire tienden a ser tromboembolias pulmonares de alto riesgo. Estudios de laboratorio. Vamos a hablar ahorita de estos tres: dímero D, BNP y gasometría arterial. Ninguno de los tres es diagnóstico, tienen que saberlo. Ninguno de los tres es diagnóstico. De esos, el más usado o el más sonado o el que casi siempre pensamos cuando nos dicen trombosis es dímero D. Entonces, el dímero D sí se relaciona con fenómenos trombóticos, pero no es la panacea diagnóstica ni es como que ya con eso digas, si está elevado, si está trombosado. No es así. Para empezar, también tienen que saber que el dímero D se corrige por edad. A partir de los 50 años, por cada 10 años, como vimos al principio, como va aumentando, tenemos que corregirlo por edad. Entonces, multiplicamos la edad por 10 y eso ya es el dímero D corregido. Y esto ha demostrado mayor efectividad que el punto de corte convencional, que casi siempre es 500. Ejemplo, si alguien tiene 60 años, el punto de corte no va a ser 500, va a ser 600. Si tiene 70, va a ser 700, no 500. Niveles altos de BNP o del ProBNP se relacionan con mayor incidencia de complicaciones, incrementando el odds ratio de muerte y de complicaciones, o sea, tanto en el momento de la hospitalización como en los próximos 30 días. Entonces, BNP se relaciona con complicaciones y mortalidad. ¿Qué quiere decir un odds ratio? ¿Alguien sabe? Es como la tasa de riesgo. Ajá, es como un riesgo de que si tienes esa variable que se está estudiando, la tienes presente, tienes más riesgo de que te pase comparado con alguien que no. Ejemplo, alguien que tiene TEP, tenemos dos pacientes que tienen TEP, el paciente A y el paciente B. El paciente B tiene un BNP de 5000 y el paciente A tiene un BNP normal.
¿Qué quiere decir eso? Que el paciente B tiene 6.8 veces más probabilidad de complicarse que el paciente A, que no elevó el BNP. Eso es un otro hecho. ¿Y 7.6 de morir? Y eso, perdón. ¿Y 7.6 de morir? Exactamente. Entonces, los que elevan BNP tienen 7.6 veces más probabilidad veces de morir, o sea, casi 8 veces de morir. La gasometría arterial es, o sea, la verdad tiene una utilidad mínima. ¿Por qué? Porque nos va a decir algo que ya deberíamos de saber. ¿Por qué? Porque es esperado que si nosotros pedimos una gasometría arterial, pensemos, pues va a haber hipoxemia, puede haber alcalosis respiratoria, sí. Entonces, la verdad, el tener o no tener una gasometría para el análisis de los gases o del equilibrio ácido-base, pues no beneficia ni altera nada pues, el diagnóstico ni el pronóstico. Únicamente con eso. ¿Para qué sí nos podría servir? ¿Por tratamiento? No tanto. Nos podría servir, uno, porque es un estudio fácil, es rápido, es accesible y vienen muchos parámetros, por eso en urgencia lo usamos mucho. Vienen electrolitos, viene hemoglobina, viene gases arteriales, viene bicarbonato, entonces todo eso sí nos sirve y nos es útil. Pero en este contexto de pacientes con trastornos respiratorios y sobre todo en pacientes que hacen alcalosis o alcalemia, nos sirve para calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno, el cual es una fórmula que básicamente te explica cuánto del aire que estás inspirando o que hay en la atmósfera está llegando a la circulación. Entonces eso se llama cascada de disociación del oxígeno. Entonces, es un tema muy bonito, está padre, pero eso lo que hace es tomar en cuenta la presión parcial de oxígeno, la PO2 y la presión atmosférica, depende de dónde estés, obviamente eso va a cambiar. Si está aumentado, te habla de que hay un trastorno pulmonar. Si está normal o disminuido, pues no es pulmonar. Pero es normal en 20% de los pacientes. Entonces tampoco es algo que diga si está alterado, pues te va a dar el diagnóstico o no. Sirve pues para echar como ciencia y cuando ves así. Está bonito eso. Otros estudios de laboratorio que se relacionan con mortalidad y complicaciones no diagnóstico. Tasa de filtrado glomerular, creatinina para estimar tasa de filtrado glomerular, lactato, troponina I y troponina T y la hiponatremia. Los pacientes con TEP que tienen tasa disminuida de filtrado glomerular se mueren más. Pacientes que elevan lactato se mueren más. Pacientes que elevan troponina se complican más y se mueren más. Y pacientes que tienen hiponatremia se complican más. Ninguno de esos es diagnóstico, les repito. Entonces, nota de elevación del dímero D es igual a TEP. Hay muchísimas cosas y en este artículo que es del 2012 que viene aquí, vienen, yo creo que entra como 20 cosas o más que elevan el dímero D. Tenemos el CIRS, tenemos la sepsis, tenemos la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica, la falla cardíaca, el infarto, el stroke, crisis falciforme y muchas cosas más, como la quemadura, como el embarazo, como el puerperio. Ninguno elevación del dímero D es igual a TEP. Pero entonces, ¿por qué lo usamos? O sea, si hay muchas cosas que elevan el dímero D, sin que eso signifique tromboembolia pulmonar, ¿por qué lo usamos? Porque tiene un valor predictivo negativo. Exactamente, porque tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás pensando que tiene un fenómeno trombótico y no está elevado, no es eso y tienes que buscar otra cosa. Eso es. Y ese valor predictivo negativo es del 95 al 99%, es muy alto. Y se han hecho varios estudios, se han hecho varias cortes de estudio donde se ha analizado justamente el valor predictivo negativo del dímero D para el diagnóstico de trombosis venosa o tromboembolia pulmonar también. ¿Y qué se ha visto? Que los pacientes, o sea, en los pacientes que el valor predictivo negativo es más alto, el dímero D era, se puede decir, digamos, como que negativo. Y en aquellos pacientes que sí elevan dímero D es porque sí estaban trombosados. Eso es fácil. Hay muchas cortes, no es esta como la única. Con respecto a los estudios de imagen, la radiografía de tórax va a ser útil para el diagnóstico, no, pero sí nos puede ayudar a un diagnóstico alternativo. Aunque técnicamente e idealmente nosotros ya debimos de haber integrado un síndrome pleuropulmonar, la presencia o ausencia de un síndrome pleuropulmonar desde que escuchamos al paciente. Por eso es muy importante escuchar al paciente. El POCUS, que es el ultrasonido a pie de cama, lo usamos mucho en urgencias. Podemos aplicar el protocolo Blue o el protocolo FATE, que son protocolos enfocados. Por ejemplo, el Blue fue propuesto por el doctor Lichtenstein en 1996, donde te dice, es un algoritmo, llega un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, sí, con el transductor, que ves patrón A, patrón B o patrón C, ok, ves patrón A, cómo está el on-sliding, y te va diciendo así muchas cosas, y al final llegas a un diagnóstico con respecto a un síndrome pleuropulmonar. El protocolo FATE va más enfocado al ecocardiograma,
Si tienes un paciente chocado, tienes un paciente que está insuficiente, ponle el transductor en el corazón. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ven las cavidades? Cálculale un gasto cardíaco. Para eso no sirve el ultrasonido. La angioTAC es el gold standard. Esto salió en un estudio que se llama BioPET 2. ¿Por qué es el gold standard? Porque es lo que nos va a permitir ver o identificar realmente dónde está el coágulo o el trombo que está tapando. Sin embargo, no es el mejor estudio. El mejor estudio es este que está en la literatura, que se llama BecoScan. Se reserva únicamente si hay contraindicación para angioTAC. Sin embargo, pues no es algo accesible, no es barato, no es disponible y no es fácil de hacer. Entonces es por eso que no es el gold standard. Es como el ejemplo en el DBC, porque si la resonancia es mejor, usamos la tomografía simple, porque es más fácil de hacer, porque es más accesible, porque es más rápido, todo eso es lo mismo. Ejemplo, pacientes que sean alérgicos al medio de contraste, pues se beneficiarían más obviamente de un BecoScan. Pacientes embarazadas se beneficiarían más de un BecoScan. En casos donde tú dices, no es que yo digo que sí está tapado, pero la angioTAC no sale nada, pues BecoScan, ¿no? Pero eso es ya algo como muy especializado y como les dije, solo para contraindicaciones o como más para fines de investigación. Lo que más usamos en urgencias, que es una de las capacidades y una de las habilidades en las que tenemos que entrenarnos, es el ultrasonido. Somos de las pocas especialidades que hacemos ultrasonido a pie de cama y que lo sabemos hacer en pacientes graves. Eso no lo saben hacer los demás. Bueno, después de ese aviso. Podemos observar hallazgos cualitativos y cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Lo cualitativo es lo que vemos, cuantitativo es lo que contamos o lo que medimos. Los que vienen aquí arriba son hallazgos cualitativos. ¿Qué vamos a ver? En una apical 4 cámaras, que las cavidades derechas están más grandes que las izquierdas, lo cual no debe ser así, porque idealmente miden más o menos lo mismo. Aquí igual, en dos cámaras, que vamos a ver que el septum se está desplazando hacia el izquierdo, que lo está comprimiendo, y que justo aquí se hace como una D. Eso se llama signo de la D. Y se ve muy grande el ventrículo derecho. Si hacemos una ventana de la vena cava inferior en la desembocadura de la aurícula derecha con la vena cava inferior, vamos a ver esto pletórico. ¿Qué quiere decir pletórico? Que está congestivo, que hay, pues sí, que hay como mucho volumen y la vena cava se va a ver grande. Cosas que vamos a medir: signo del 60-60, podemos medir también el signo de McConnell, podemos también visualizar obviamente un coágulo o un trombo que está ahí nadando en el corazón, podemos medir el TAPSE, bueno, la TAPSE, que es la expulsión sistólica del anillo tricuspidio, que si es menor a 16 o 17, depende de qué autor lo tomen en cuenta, eso es un subrogado de falla ventricular derecha. El TAPSE menor a 16, falla ventricular derecha. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes un paciente que consideras que tiene TEP, que ya le hiciste la historia clínica, que ya lo exploraste, no, yo creo que sí es TEP. Ok, le hago un eco, veo cómo está el TAPSE y me da TAPSE de 10, eso es un tipo de falla ventricular derecha. También podemos medir en Doppler pulsado, sístoles y diástoles, pero esto ya se mide y esto es más especializado. Lo de arriba no, lo de arriba es nada más cuantitativo. ¿Cuál es mejor? Se han hecho varios estudios de validación donde todos han demostrado adecuado pues, valor diagnóstico. Sin embargo, el 60-60, que es el de acá, es el que ha mostrado mejor desempeño. Otra cosa, esto no es diagnóstico tampoco de tromboembolia pulmonar, guárdenlo muy bien. Esto es diagnóstico o subrogado de falla ventricular derecha. ¿Y qué vemos aquí? Aquí en la parte de arriba vemos un eje paraesternal largo, donde aquí vemos las cavidades derechas y aquí las izquierdas. Si ven, aquí el ventrículo izquierdo se ve como apretado, como apachurrado. No debe ser así. Aquí es lo que les dije, el signo de la D. Aquí perfectamente se ve una D, que es el ventrículo izquierdo que está siendo comprimido por el derecho. El septum se ve muy desplazado y se ve pues una cavidad izquierda muy chiquitita. Aquí es una apical 4 cámaras, esto es lo izquierdo y esto es lo derecho. Aurículas, ventrículos. ¿Qué vemos ahí? Vemos, bueno, uno, las cavidades derechas se ven más grandes que las izquierdas. Dos, ahí la flechita que dice signo de McConnell. El signo de McConnell se describió como en el 96 o 97 y lo describieron inicialmente como una disinesia de la pared libre del ventrículo derecho. Como les comenté hace un rato, si se acuerdan, el ventrículo derecho se empieza a infartar. Obviamente, como se empieza a infartar, ese tejido se empieza a morir y ya no se va a mover adecuadamente. Cuando hay la contracción,
como está muerto ese tejido, no va a jalar igual. Y si ven ahí, se ve como jala hacia el otro lado cuando hay la sístole. Eso es el signo de McConnell. Y aquí pues vemos la regurgitación tricúspida, que esto es en Doppler color. Ideal, o sea, el Doppler color lo que hace es medir con base en los eritrocitos cuando se alejan o se acercan al transductor, y eso lo relaciona pues, con el flujo sanguíneo. No debe de verse así como que se ve que el azul va para acá y luego regresa, de igual manera que el rojo va para acá y luego se regresa. No debe de verse así. Eso igual, pues todos estos son cualitativos. Ahí que vemos. Un trombo. Exactamente, es un trombo que está en la aurícula. Entonces, ejemplo, y esto es muy fácil. Tengo un paciente que tiene ya 3 infartos, ya tuvo un EBC, lo operaron de reemplazo articular de la rodilla, vino por disnea y tiene McGinwald y tiene todo lo que ustedes quieran. Si le pongo el transductor y tengo eso, pues no me voy a ir a buscar más. Tiene una tromboembolia pulmonar. Con respecto a la vena cava inferior, así se ve. Esto que vemos aquí es el hígado, el parénquima hepático. Aquí vemos la aurícula derecha, la desembocadura y la vena cava inferior. Típicamente la medición se hace a 2 centímetros a partir de la desembocadura. Entonces aquí, ¿no? Pero acuérdense, podemos medirlo o podemos nada más verlo. Si lo vemos a simple vista, ¿qué podemos inferir de este? Se ve dilatado, se ve pletórico. Y en este que vemos, se ve bien colapsado, exactamente, con base en el esquemita que les puse aquí. Lo normal es que en la inspiración se haga como se comprima y que en el reposo se dilate. Cuando está, independientemente de la respiración, está dilatado, pues está congestivo, y cuando está colapsado, independientemente igual de la respiración, se ve así. Hace mucho tiempo, bueno, estos son de cuando yo era pasante. De igual manera, este paciente, me acuerdo mucho, llegó, se había vacunado recién del COVID, tuvo síntomas respiratorios, estaba en su casa, empezó con dificultad para respirar de manera súbita, se desmayó, llegó aquí en paro cardiorrespiratorio. Se le estaba haciendo al mismo tiempo que se estaba haciendo la reanimación, se había en paro, se intubó, se estaba haciendo el ultrasonido aquí y se estaba ahí checando el ritmo. Esto no lo hacen en ningún otro servicio, solo lo hacemos en urgencias. Uno, porque somos el servicio que ve pacientes graves, ni siquiera la terapia, porque ahí ya saben que todos están graves y ahí no llegan los pacientes de su casa como aquí. Medicina interna, pues vemos, y cirugía general, pues tampoco. Entonces somos la especialidad de la que nos capacitamos para eso, para hacer las cosas rápido, para integrarlo bien y para que ya cuando lleguen los más interconsultantes, ya donde el paciente tiene hasta su sábana limpia y está cambiadito y todo, ya digan, ah, sí, me lo llevo. Pero bueno, eso, lo divertido es antes de que lleguen los demás. Otra cosa, el análisis de ritmo es muy importante. ¿Cuál es la arritmia que más se asocia a tromboembolia pulmonar? Es pacientes que hacen paro. Pacientes que hacen paro. ¿Cuáles son los 4 ritmos de paro? Taquicardia ventricular, fibrilación. Sin pulso, FB, la asistolia y actividad eléctrica sin pulso. De esas 4, ¿cuál es la más frecuente que hacen los pacientes con TEC? Ese no es un ritmo de paro. O sea, de los 4 ritmos del paro, la actividad eléctrica sin pulso es la arritmia más frecuente a la que salen los pacientes después de que tú los reanimas. O sea, es entre esa y entre la FB, pero casi siempre es actividad eléctrica sin pulso. Ejemplo, en este paciente, o sea, además de la historia, como sospechamos eso, le dimos un ciclo, hicimos el chequeo de ritmo y estaba en actividad eléctrica sin pulso. Entonces, por eso le clavamos el transductor y pues sí, ahí tenía un trombo también, estaba bien dilatado el ventrículo. El paciente pues finalmente se murió, pero pues nos permitió aprender mucho a todos en esta ocasión. Bueno, ya que dijimos, yo creo que un paciente